Un oficial de policía se desmayó dentro de su patrulla, y una pequeña niña lo condujo a él y a su perro K9 hasta el hospital. Todo sucedió en cuestión de minutos, cuando el destino puso a una niña valiente en el camino correcto, en el momento exacto. Lo que pudo haber terminado en tragedia, se transformó en una historia de coraje y determinación que pocos creerían posible. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y comentar desde dónde nos estás viendo. La nieve caía en silencio sobre Willow Creek, transformando el pequeño pueblo en un escenario de cuento de hadas congelado. Sophie Miller se ceñía su fino abrigo mientras caminaba sola después del ensayo del coro de la iglesia. Las botas prestadas, 2 números más grandes que su pie, crujían contra la nieve acumulada en las aceras desiertas. A sus 8 años, ya estaba acostumbrada a volver a casa sola. Su madre, Rachel Miller, trabajaba hasta tarde en el diner del centro para asegurarse de que tuvieran lo suficiente para el alquiler. Al doblar la esquina de la plaza central, algo llamó su atención. Un coche patrulla estaba detenido con los faros aún encendidos, iluminando los copos de nieve que danzaban en el aire. Sophie vaciló, con el corazón acelerado. No debía hablar con extraños. Su madre siempre se lo decía, pero algo no encajaba en aquella escena. La niña se acercó con cautela, sus pasos dejando pequeñas huellas en la nieve inmaculada. Poniéndose de puntillas, logró ver a través de la ventanilla empañada. Un hombre inmóvil en el asiento del conductor, con la cabeza ladeada. Era el oficial Daniel Harris, que a veces pasaba por el diner y le sonreía. A su lado, un gran pastor alemán se movía, inquieto, mirando a su compañero y luego a la ventanilla, como si suplicara ayuda. «¡Señor policía!». Sophie golpeó el cristal con los dedos ya entumecidos por el frío. El perro policía, Rex, se giró de inmediato, ladrando con fuerza. La niña retrocedió un paso, asustada, pero algo en la postura del animal cambió cuando sus ojos se encontraron con los de ella. Los ladridos cesaron, reemplazados por un gemido bajo, casi suplicante. Aquella intuición que su madre siempre decía que Sophie tenía, ojos que ven lo invisible, como bromeaba Rachel, le decía que no había tiempo que perder. El oficial necesitaba ayuda, y no había nadie más en aquella noche helada. Con manos temblorosas, Sophie probó la manija de la patrulla. Para su sorpresa, la puerta se abrió. Rex no se abalanzó. Al contrario, retrocedió ligeramente, como invitando a la pequeña visitante a entrar. El calor del vehículo contrastaba con el frío cortante de la noche, pero el alivio duró poco. De cerca, Sophie pudo ver que la respiración de Daniel era superficial e irregular. «¿Señor? ¿Señor policía?». Tocó su brazo con cuidado. Ninguna respuesta. Rex se acercó, apoyando el hocico en la mano de la niña, como diciéndole que confiaba en ella. Sophie tragó saliva, sintiendo el peso de la responsabilidad caer sobre sus pequeños hombros. En ese momento, dejó de ser solo una niña que volvía del coro. Se convirtió en la única esperanza para el hombre inconsciente y su fiel compañero canino. Dentro de la patrulla, Sophie Miller sintió que su corazón se desbocaba. La respiración de Daniel Harris era irregular, escapando en pequeños suspiros entrecortados. Rex, el perro policía, gemía a su lado, como si implorara ayuda para su compañero humano. Los atentos ojos del animal alternaban entre el oficial desmayado y la niña asustada, estableciendo una comunicación silenciosa que trascendía las palabras. «Tranquilo, Rex. Vamos a ayudarlo», susurró Sophie, intentando calmar tanto al animal como a sí misma. Con dedos temblorosos, sacó el móvil del bolsillo de su abrigo e intentó llamar a emergencias. Nada. La tormenta de nieve que azotaba Willow Creek había cortado la señal. El pánico amenazó con dominarla por un instante,
pero la niña respiró hondo, obligándose a pensar. Sophie observó el tablero de la patrulla, los botones y las luces parpadeando como estrellas lejanas. El recuerdo de los domingos soleados, jugando en la vieja camioneta de su padre, invadió su mente. Él la sentaba en su regazo, dejándola sujetar el volante mientras le explicaba para qué servía cada botón. Antes de marcharse, dejándola solo con esos recuerdos fragmentados y con Rachel para enfrentar el mundo. «Puedo hacerlo», murmuró para sí misma. La niña de 8 años miró a Daniel de nuevo. Su piel estaba pálida, con una tonalidad que sabía que no era normal. El tiempo se agotaba. Con una determinación sorprendente para alguien tan joven, Sophie tomó la llave que aún estaba en el contacto y la giró. El motor de la patrulla cobró vida con un rugido que pareció resonar en la noche silenciosa. Rex ladró una vez, como aprobando su decisión. Ajustar el asiento fue la parte más difícil. Sophie tuvo que estirarse por completo para alcanzar la palanca bajo el asiento, empujándolo hacia adelante hasta que sus pies pudieron tocar los pedales. Aún así, tendría que ponerse de puntillas para alcanzar el freno. «Hospital Santa María», dijo en voz alta, como si declarara una promesa. «Vamos a llevarlo hasta allí». Con cuidado, puso el vehículo en marcha, saliendo lentamente del aparcamiento de la plaza central. La nieve lo cubría todo con su manto blanco y silencioso, dificultando la visibilidad. Rex se sentó erguido en el asiento del copiloto, con los ojos fijos en la carretera, como si comprendiera la gravedad de la situación. Sophie apretó el volante con tanta fuerza que sus pequeños dedos se quedaron blancos. Cada bache en el camino la hacía contener la respiración, temiendo que Daniel pudiera empeorar con el movimiento. Pero no tenía elección. El Hospital Santa María era la única esperanza para el oficial, y estaba decidida a llegar allí, costara lo que costara. «Todo va a salir bien», susurró, sin saber si le hablaba a Rex, a Daniel o a sí misma. «Lo prometo». La tormenta azotaba Willow Creek con una furia implacable. Los copos de nieve, antes delicados, formaban ahora una cortina blanca y densa que se estrellaba contra el parabrisas de la patrulla. Sophie Miller apenas podía ver la carretera, incluso con los faros a máxima potencia. Sus pequeñas manos se aferraban al volante con toda la fuerza que sus 8 años le permitían, mientras sus pies apenas alcanzaban los pedales. Rex se mantenía sentado en el asiento del copiloto, con el hocico alerta y los ojos fijos en la carretera, como si también intentara guiar el vehículo. El perro policía, normalmente entrenado para seguir solo las órdenes de Daniel Harris, parecía comprender la gravedad de la situación, permaneciendo en calma junto a la niña. «Todo saldrá bien, Rex. Lo lograremos», susurró Sophie, más para calmarse a sí misma que al animal. Sus palabras formaban pequeñas nubes de vaho en el interior helado del coche. La radio de la patrulla solo emitía estática, entrecortada por voces incomprensibles. La niña intentó pulsar algunos botones, recordando vagamente las películas que había visto, pero nadie respondía al otro lado. La tormenta probablemente interfería con la señal, al igual que había ocurrido con su móvil. Las calles desiertas de Willow Creek parecían un laberinto blanco. En cada esquina, Sophie dudaba, intentando recordar el camino hacia el Hospital Santa María. El miedo crecía en su pecho como una burbuja helada. ¿Y si no llegaba a tiempo? ¿Y si el oficial moría por su culpa? ¿Y si chocaba el coche? Una lágrima rodó por su mejilla pecosa, congelándose casi al instante. Fue entonces cuando las palabras de Rachel resonaron en su memoria. «Cuando no haya nadie, sé tú la persona que ayuda». Era lo que su madre siempre decía en los momentos difíciles, desde que su padre se fue, dejándolas solas para enfrentar las dificultades. El mismo consejo que le había repetido su padre antes de desaparecer de sus vidas. Uno de los pocos buenos recuerdos que guardaba de él. La pequeña respiró hondo y ajustó su posición en el asiento.
Rex se giró hacia ella y emitió un gemido bajo, casi como si le ofreciera apoyo. Sophie extendió brevemente la mano derecha y tocó el suave pelaje del animal, buscando valor. «Lo lograremos», repitió, con más firmeza esta vez. La patrulla derrapó peligrosamente en una curva, pero la niña corrigió el volante con un instinto sorprendente. El Hospital Santa María estaba a solo unas pocas manzanas, si su memoria no le fallaba. Solo tenía que seguir adelante, guiada por esa luz interior que su madre siempre decía que poseía. Un coraje silencioso que ahora iluminaba su camino a través de la tormenta más aterradora que Willow Creek jamás había visto. Después de lo que pareció una eternidad conduciendo a través de la tormenta, Sophie finalmente divisó las luces del Hospital Santa María, parpadeando tras la cortina de nieve. El alivio fue tan intenso que las lágrimas brotaron de sus ojos. Con sus pequeñas manos aferradas al volante, guió la patrulla hasta la entrada de emergencias, estacionando bruscamente sobre la franja amarilla. La niña apagó el motor con dedos temblorosos. Sus piernas apenas respondían cuando intentó salir del vehículo, con el uniforme escolar empapado de sudor a pesar del frío cortante. Rex, demostrando una percepción casi humana de la urgencia, saltó primero del coche. El perro policía comenzó a ladrar frenéticamente, corriendo en círculos alrededor de la patrulla para llamar la atención. ¡Socorro! ¡Por favor! ¡Ayúdenme!, gritó Sophie, con toda la fuerza que sus pulmones de 8 años le permitían. Su voz aguda cortó el silencio de la noche nevada. 2 enfermeros, que fumaban cerca de la entrada, soltaron sus cigarrillos al instante al ver la surrealista escena. Una niña pequeña saliendo del lado del conductor de una patrulla, con un perro policía ladrando desesperadamente. Cuando se acercaron y vieron a Daniel Harris inconsciente en el asiento del copiloto, la conmoción en sus rostros fue evidente. Se desmayó mientras conducía. Yo no pude llamar a nadie, explicó Sophie, con la voz entrecortada por el miedo y el agotamiento. En segundos, el equipo de emergencias apareció con una camilla. El doctor Michael Álvarez, un hombre de mediana edad con ojos amables y manos firmes, asumió el mando de la situación. Mientras los enfermeros trasladaban al oficial a la camilla, el médico se agachó brevemente ante Sophie. «Le has salvado la vida, ¿lo sabías?», dijo él, su voz tranquila contrastando con el caos circundante. «Ha sido muy valiente lo que has hecho». Sophie solo asintió, incapaz de hablar mientras observaba cómo se llevaban a Daniel a toda prisa hacia el interior del hospital. Rex permaneció a su lado, como si entendiera que su misión, ahora, era proteger a la pequeña heroína. El médico organizó rápidamente un equipo para atender al oficial, mientras una joven enfermera traía una manta para Sophie y un poco de agua. La niña temblaba, no solo de frío, sino por la adrenalina que comenzaba a disminuir. «¿Cómo te llamas, cariño?», preguntó la enfermera. «Sophie Miller», respondió ella, mirando ansiosamente hacia las puertas por donde Daniel había desaparecido. «No te preocupes», le aseguró la enfermera. «El doctor Álvarez es el mejor que tenemos. Tu amigo está en buenas manos». Sophie asintió de nuevo, apretando el vaso de agua entre sus dedos. Rex apoyó el hocico en su pierna, como si quisiera decirle que todo saldría bien. Juntos, la niña y el perro esperaron en silencio, unidos por un vínculo forjado en la nieve y el miedo de aquella noche extraordinaria. Las puertas automáticas de urgencias se abrieron con un silbido metálico. El equipo médico empujaba la camilla con Daniel Harris a toda velocidad por los pasillos blancos y asépticos del Hospital Santa María. Sophie Miller corría a su lado, sus pequeños pasos luchando por seguir el ritmo, mientras Rex trotaba fielmente junto a la niña, con el hocico erguido y alerta. «Los animales no están permitidos en la UCI». La voz cortante de una joven enfermera resonó en el pasillo cuando llegaron a las puertas de la unidad de cuidados intensivos.
Extendió el brazo, creando una barrera humana entre el perro y su compañero inconsciente. Por favor, suplicó Sophie, con lágrimas asomando en sus ojos cansados. Rex no se apartará de su lado. Necesita quedarse. Su voz infantil temblaba con una mezcla de desesperación y determinación desproporcionada para sus 8 años. Fue Clara, una enfermera con más de 30 años de experiencia en el Santa María, quien apareció en el momento crítico. Observó la escena. La niña exhausta, el policía inconsciente y el perro que, contra toda expectativa, se mantenía disciplinado incluso en medio del caos. «Déjalo entrar», dijo Clara con serena autoridad, poniendo una mano en el hombro de su colega más joven. «He visto a este perro policía antes. Tiene mejor entrenamiento que muchos de nuestros residentes». Una discreta sonrisa suavizó sus palabras. «Pero el protocolo», comenzó a protestar la joven enfermera. «A veces, el protocolo debe dejar paso al sentido común», respondió Clara, mientras guiaba a Sophie y a Rex hacia adentro. «Este perro es parte del tratamiento ahora». Mientras el equipo trabajaba para estabilizar a Daniel, Sophie se sentó en una silla de plástico duro en la esquina de la sala de espera. El lugar estaba extrañamente vacío a esa hora de la noche. Solo el zumbido lejano de las máquinas y algún anuncio ocasional por megafonía rompían el silencio opresivo. Rex se tumbó a los pies de la niña, su cuerpo cálido y peludo, ofreciéndole el único consuelo tangible en aquel ambiente frío. De vez en cuando, levantaba la cabeza y miraba a Sophie, como para asegurarse de que estaba bien, antes de volver a descansar, siempre alerta. La pequeña Sophie miraba fijamente las puertas de la UCI, sus dedos acariciando distraídamente las orejas del animal. Dentro de su pecho, se agitaban emociones demasiado grandes para su diminuto cuerpo. Miedo, esperanza, orgullo y una extraña sensación de responsabilidad. Había conducido un coche patrulla a través de una tormenta de nieve para salvar a un hombre que apenas conocía. Ahora, sentada en aquella silla incómoda, comenzaba a procesar la magnitud de lo que había hecho. El reloj en la pared marcaba los minutos con una lentitud cruel, mientras lazos invisibles, pero profundamente reales, se formaban en silencio en aquella sala de espera vacía. Rachel Miller servía la última mesa de su turno cuando el teléfono del diner sonó estridente. Por lo general, las llamadas a esas horas de la noche eran de clientes borrachos que querían un pedido a domicilio, pero el tono grave de la voz al otro lado de la línea le revolvió el estómago. «Señora Miller, la llamo del Hospital Santa María. Su hija Sophie está aquí». El mundo se detuvo. Las preguntas se agolparon en su mente mientras el recepcionista explicaba vagamente algo sobre un incidente con un oficial de policía. Rachel no esperó más detalles. Se arrancó el delantal manchado de café, dejó caer las bandejas sobre el mostrador y le gritó al gerente que era una emergencia. La propina de $15 que una familia había dejado quedó olvidada sobre la mesa. La nieve le castigaba los tobillos mientras corría por las calles desiertas. El viento cortante se colaba por su delgada chaqueta, pero el miedo a lo que pudiera haberle ocurrido a Sophie era un fuego que le impedía sentir el frío. Las luces del hospital parecían demasiado lejanas, como si cada paso la alejara en lugar de acercarla. Cuando finalmente cruzó las puertas automáticas de urgencias, Rachel estaba sin aliento, con la nieve derretida goteando de su cabello. La recepcionista le señaló un pasillo a la derecha, donde un policía montaba guardia. El corazón de aquella madre soltera se aceleró aún más. Al doblar la esquina, la escena que encontró la dejó paralizada. Sophie, su pequeña Sophie de apenas 8 años, dormía acurrucada en una silla de plástico demasiado grande para su cuerpo. Y más sorprendente aún, a sus pies, yacía un enorme perro policía, como un guardián vigilante. El animal levantó la cabeza cuando Rachel se acercó, pero no ladró. Se limitó a observar con ojos inteligentes, como si evaluara sus intenciones. No se ha separado de ella ni un instante.
susurró una enfermera al pasar. Jamás he visto nada parecido. Rachel cayó de rodillas frente a su hija, tocando suavemente su rostro. Sophie despertó lentamente, con los ojos hinchados de cansancio. ¿Mamá?, murmuró la niña. Y entonces se arrojó a los brazos de Rachel, sollozando en voz baja. El alivio de tener a su hija a salvo se mezclaba con un terror creciente. ¿Qué hacía Sophie sola por la noche? ¿Cómo se había involucrado con un policía? ¿Por qué un perro policía la protegía como si fueran viejos amigos? Mientras abrazaba a su hija, Rachel notó las miradas del personal del hospital. Los susurros, las sonrisas de admiración dirigidas a la niña. Sophie, siempre tan tímida e invisible para el mundo, de alguna manera se había convertido en el centro de atención. ¿Qué ha pasado, mi amor?, preguntó Rachel, apartándose para mirarla a los ojos. ¿Por qué estás aquí? El perro, Rex, según la placa de su collar, se acercó y apoyó el hocico en la rodilla de Sophie, como si le ofreciera valor. La camarera se dio cuenta, con una mezcla de orgullo y pánico, de que su pequeña niña había hecho algo extraordinario en aquella gélida noche. Rachel Miller envolvió a Sophie en sus brazos temblorosos, apretándola contra su pecho como si en ese abrazo pudiera protegerla de todo el miedo que había enfrentado. Las palabras murieron en su garganta, reemplazadas por un nudo de emociones contradictorias. Orgullo, terror, gratitud y culpa se arremolinaban en su corazón de madre. El olor a antiséptico del hospital flotaba en el aire, haciendo la realidad aún más cruda. Sophie, exhausta por el peso de la responsabilidad que había cargado, dejó que las lágrimas corrieran en silencio. Sus pequeños hombros se sacudían mientras sollozaba contra el uniforme de camarera de su madre, aún con las manchas de café de su apresurada salida del restaurante. Rex permanecía vigilante a su lado, su hocico tocando ocasionalmente la mano de la niña, como si le ofreciera consuelo a su manera. Su hija es extraordinaria, dijo el doctor Álvarez, acercándose con paso suave sobre el suelo de linóleo. Daniel Harris no habría sobrevivido sin su intervención. Hablamos de minutos que eran cruciales. Rachel asintió, incapaz de articular el torbellino de emociones. Pasó los dedos por el cabello de Sophie, notando cómo parecía más pesado con la responsabilidad que su hija había asumido. Gracias, doctor. Logró murmurar finalmente, con la voz ronca por el llanto contenido. Ella siempre ha sido así. Lo observa todo, lo siente todo. El médico sonrió con amabilidad. Sus ojos cansados reflejaban años de emergencias y milagros presenciados. Algunos nacen con ese don. Su intuición ha salvado una vida hoy. Cuando el doctor Álvarez se alejó, Rachel finalmente se permitió mirar a su hija. En los ojos de Sophie, aún húmedos, había una madurez que le partió el corazón. A sus 8 años, su niña ya conocía el peso de decisiones que muchos adultos temerían tomar. No deberías tener que hacer esto, susurró Rachel, apartándole un mechón de pelo de la cara. No deberías tener que ser tan fuerte, tan pronto. Sophie se encogió de hombros, un gesto tan adulto que hizo que Rachel tragara saliva. Alguien tenía que ayudar, respondió con sencillez, como si fuera obvio. En el silencio que siguió, madre e hija compartieron una verdad no dicha. La vida había obligado a Sophie a crecer demasiado rápido, desde la partida de su padre, desde las facturas atrasadas, desde las comidas que se saltaban para que hubiera suficiente. La niña había aprendido a cargar con pesos invisibles, a resolver problemas más grandes que su edad. Rex apoyó la cabeza en el regazo de Sophie, y ella hundió los dedos en el suave pelaje del animal. En ese momento, Rachel comprendió que su hija había encontrado una conexión que quizás ella misma no podía ofrecerle, la comprensión silenciosa de quien protege sin hacer preguntas. Y eso, más que nada, le pesaba en su corazón de madre.
El Hospital Santa María amaneció sumido en el caos. Coches de policía aparcados en la entrada de urgencias y reporteros con micrófonos en mano transformaron el tranquilo vestíbulo en un improvisado centro de operaciones. Frank Donovan llegó poco después de las 8, su cabello canoso contrastando con su impecable uniforme. El teniente llevaba una carpeta y una expresión que no admitía réplica. Necesitamos entender exactamente qué sucedió, explicó el investigador al equipo médico, mientras caminaba hacia la habitación donde Sophie Miller esperaba con Rex. El perro policía levantó las orejas al percibir la proximidad de desconocidos, colocándose protectoramente al lado de la niña. Sophie estaba sentada en el sillón de la habitación, con las piernas colgando sin llegar al suelo. Rachel permanecía a su lado, con una mano en el hombro de su hija, atenta a cada movimiento de los recién llegados. «Hola, Sophie. Soy el teniente Donovan», se presentó, agachándose para estar a la altura de la niña. «Sé que ha sido una noche difícil, pero necesito que me cuentes todo lo que viste». La niña miró a su madre, quien asintió para animarla. Con voz baja pero firme, Sophie describió cómo encontró a Daniel inconsciente en el coche patrulla, el pánico al darse cuenta de que no había cobertura en su móvil y la decisión de conducir hasta el hospital. Vi el coche patrulla parado con las luces encendidas. Cuando me acerqué, Rex estaba ladrando, explicó, acariciando el pelaje del animal, que respondió con un ligero movimiento de cola. Lo que impresionó a Donovan no fue solo el valor de la pequeña, sino la precisión con la que relataba cada detalle. El lugar exacto donde encontró el vehículo, la posición del oficial Harris, incluso el momento en que se dio cuenta de que algo andaba mal con su respiración. ¿Notaste a alguien sospechoso en la zona? ¿Algún otro coche?, preguntó el teniente, tomando notas detalladas. Sophie cerró los ojos por un momento, como si repasara mentalmente la escena. Había un coche oscuro saliendo de la calle lateral, pero estaba nevando muy fuerte. Rex, que no se apartaba de la niña, parecía validar cada palabra con leves movimientos de cabeza, como si también estuviera testificando. Rachel observaba la interacción con una mezcla de orgullo y preocupación. «Mi hija ya ha respondido suficiente por hoy», intervino finalmente, notando el cansancio en los ojos de Sophie. Donovan asintió, cerrando su bloc de notas. Mientras se despedía, no pudo evitar notar cómo Rex se acurrucaba a los pies de la niña, vigilante y protector. Era evidente que el vínculo formado entre ellos trascendía el traumático suceso. Se había convertido en una silenciosa alianza basada en la confianza mutua. «Volveré mañana», dijo el teniente, ya en la puerta. «Han sido muy valientes, las dos». La noticia sobre la pequeña heroína de Willow Creek se extendió como la pólvora. En menos de 2 días, la historia de Sophie Miller, la niña de 8 años que condujo un coche patrulla para salvar a un oficial inconsciente, ya era el tema principal en cada rincón de la ciudad. Furgonetas de cadenas locales se estacionaron frente al Hospital Santa María, con reporteros ansiosos por un vistazo de la niña o una declaración exclusiva. Sophie se encogía cada vez que una cámara apuntaba en su dirección. Rex, al percibir su incomodidad, se colocaba estratégicamente entre ella y los extraños, como un peludo escudo protector. Rachel intentaba filtrar las solicitudes de entrevistas, pero la presión era constante. La directora del colegio llamó para proponer una ceremonia especial. «Queremos homenajear el excepcional valor de Sophie», explicó con entusiasmo. Incluso el alcalde confirmó su asistencia. La madre dudó, conociendo bien a su hija. La repentina popularidad era lo último que la tímida niña desearía. Al tercer día, una reportera del periódico local logró abordar a Sophie en el pasillo del hospital mientras esperaba noticias sobre Daniel. Con el micrófono en mano y un camarógrafo a su lado, la mujer se agachó para estar a la altura de la niña. «¿Qué pasó por tu cabeza cuando decidiste conducir ese coche?»,
¿No tuviste miedo? Sophie se miró los zapatos, sus manos inquietas jugueteando con el borde de su abrigo. Rex se acercó, apoyando el hocico en su mano como si le infundiera valor. Cuando finalmente habló, su voz fue casi un susurro. Solo no quería perder a nadie más. 5 sencillas palabras que silenciaron todo el pasillo. La reportera, normalmente impasible tras años cubriendo tragedias, sintió un nudo en la garganta. El camarógrafo bajó la cámara por un instante, conmovido por su cruda sinceridad. Frank Donovan, que pasaba por el pasillo en ese momento, se detuvo al escuchar la declaración. El teniente, conocido por su dureza, disimuló el brillo en sus ojos ajustándose la placa del uniforme. Más tarde, en el restaurante, comentaría con sus colegas que esa pequeña tiene más agallas que muchos policías veteranos. La frase de Sophie fue publicada en la portada del periódico local al día siguiente. Sin estridencias, sin sensacionalismo. Solo la verdad pura de una niña que ya sabía demasiado sobre la pérdida. En respuesta, los habitantes de Willow Creek comenzaron a dejar cartas, dibujos y pequeños regalos en la recepción del hospital, cada uno con un mensaje de gratitud. Rachel guardó cada uno de ellos, sabiendo que un día, cuando el tumulto pasara, Sophie comprendería el impacto que su acto de valentía tuvo en una noche de nieve. En las profundidades de la sedación, Daniel Harris revivía la misma pesadilla que lo atormentaba desde hacía 3 años. Imágenes fragmentadas de un rescate fallido emergían como destellos dolorosos. Una casa en llamas, gritos desesperados y el pequeño cuerpo de Tommy Wilson, de solo 6 años, a quien no había podido salvar a tiempo. El oficial había entrado en el edificio en ruinas, ignorando los protocolos de seguridad, pero el techo se derrumbó segundos antes de que pudiera alcanzar al niño. La culpa era una presencia constante en su vida desde entonces. Incluso mientras su cuerpo luchaba por recuperarse en el Hospital Santa María, su mente permanecía atrapada en aquel fatídico día en Willow Creek. Los médicos mantenían a Daniel sedado para facilitar su recuperación, pero los medicamentos no lograban alejar a los fantasmas que lo perseguían. Prometiste que volverías, susurraba la voz de Tommy en sus sueños febriles. Dijiste que me salvarías. Entre momentos de conciencia parcial, el oficial oía voces lejanas. El doctor Álvarez discutiendo su caso, enfermeras comprobando sus constantes vitales y, ocasionalmente, el sonido familiar de unas garras arañando el suelo del hospital. Rex, siempre vigilante, se negaba a abandonar a su compañero humano. Al 4.º día de ingreso, la sedación se redujo gradualmente. Daniel abrió los ojos con dificultad. La luz fluorescente de la habitación parecía extrañamente intensa. Tenía la garganta seca y cada respiración requería un esfuerzo. Cuando por fin logró enfocar lo que le rodeaba, vio algo que jamás habría esperado. Sophie Miller, sentada en silencio en la silla junto a la cama, con Rex fielmente tumbado a sus pies. La niña sonrió tímidamente al darse cuenta de que estaba despierto. No dijo nada, solo observó con aquellos ojos intuitivos que parecían ver más allá de las apariencias. El perro policía levantó la cabeza de inmediato, con las orejas atentas al menor movimiento de su compañero. Daniel sintió cómo unas lágrimas silenciosas rodaban por su rostro. No eran lágrimas de dolor físico, sino de una profunda comprensión que lo golpeó como una ola. El universo le había concedido una segunda oportunidad. Esta vez, no había sido él el salvador, sino una niña valiente que lo había arriesgado todo para ayudarlo. Gracias, susurró con voz ronca, sus palabras casi inaudibles. Sophie se limitó a asentir, comprendiendo sin necesidad de explicaciones. Rex se acercó, apoyando el hocico en el borde de la cama. El trío permaneció en silencio, unido por un vínculo que trascendía las palabras. En ese momento, Daniel supo que Tommy Wilson por fin podría descansar en paz. Quizás no podía cambiar el pasado, pero el presente le ofrecía una oportunidad de redención
que nunca había imaginado posible. Sophie Miller entró en la habitación de la UCI con paso vacilante, agarrada con fuerza a la mano de su madre. El olor a desinfectante y el pitido constante de las máquinas le aceleraban el corazón. Daniel Harris yacía en la cama del hospital, visiblemente más pálido de lo normal, con tubos y cables conectados a su cuerpo. A su lado, Rex permanecía sentado en el suelo, atento a cada movimiento. Cuando la niña entró, el perro policía levantó las orejas y movió ligeramente la cola, como si la reconociera como una aliada. «Hola», susurró Sophie, deteniéndose a unos pasos de la cama. Daniel giró la cabeza lentamente y, al reconocer a su pequeña visitante, sus ojos cansados se iluminaron. Una sonrisa débil, pero genuina, apareció en su rostro. «La niña valiente», murmuró con voz ronca, extendiendo una mano temblorosa hacia ella. Rachel le dio un suave impulso en la espalda a su hija, animándola a acercarse. Sophie avanzó y, con timidez, posó su pequeña mano sobre la del oficial. El contraste era evidente, la mano menuda y cálida de la niña contra los dedos fríos y pálidos del hombre al que había salvado. Ninguno de los dos habló durante unos instantes. No hacían falta palabras. El silencio entre ellos contenía más significado del que cualquier discurso elaborado podría expresar. Rex, percibiendo la trascendencia de aquel momento, se aproximó y apoyó su hocico en el borde de la cama del hospital, como si quisiera formar parte de esa conexión. «Gracias», dijo Daniel finalmente, con la voz quebrada por la emoción. «Tú y Rex». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Son mis ángeles de la guarda». Sophie sonrió tímidamente, con la mirada baja. «Rex me ayudó mucho. Es muy inteligente». Al oír su nombre, el perro policía se acercó más a la niña, como si entendiera cada palabra. Daniel observó la interacción entre ambos con lágrimas en los ojos. «Hacen un buen equipo», comentó el oficial apretando ligeramente la mano de Sophie. Rachel observaba la escena desde la puerta, conmovida y sorprendida por la profundidad del vínculo que se estaba forjando ante sus ojos. Era como si esas tres almas, su hija, el policía y el animal, compartieran algo que iba más allá de las palabras. Cuando finalmente llegó la hora de irse, Sophie se resistió a soltar la mano de Daniel. El paciente, al notar su vacilación, le prometió: «Me pondré bien pronto y entonces podremos pasear a Rex por el parque». La niña asintió, con los ojos brillantes de esperanza. Mientras salía de la habitación, Sophie supo de alguna manera que aquel encuentro marcaba el inicio de algo importante. Una amistad nacida del coraje y el destino, fortalecida por una gratitud y un entendimiento mutuo que trascendía las palabras. Rachel Miller miraba el café frío en la cafetería del Hospital Santa María, dividida entre sentimientos contradictorios. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la taza mientras observaba a Sophie conversar con Rex en el pasillo. La gratitud hacia el policía que ahora sonreía a su hija era innegable, pero años criando a Sophie sola le habían enseñado a desconfiar de la ayuda externa. «¿Puedo sentarme?», preguntó Daniel Harris, apoyándose ligeramente en su bastón improvisado. El oficial aún estaba pálido, pero sus ojos transmitían una determinación que Rachel reconocía en sí misma. «Claro», respondió ella, apartando su bolso gastado del asiento de al lado. El silencio entre ellos estaba cargado de palabras no dichas. Daniel observaba a Sophie jugar con Rex. La niña por fin sonreía después de días de tensión. «Me salvó la vida», dijo él finalmente. «Quisiera poder agradecérselo de alguna forma». Rachel se ajustó el uniforme de la cafetería, incómoda. «No nos debe nada». Sophie hizo lo que cualquiera haría. «No», negó Daniel con la cabeza. «No fue cualquiera. Fue su hija».
una niña de 8 años que condujo una patrulla en medio de una ventisca cuando los adultos pasaron de largo. La camarera tragó saliva, recordando las facturas apiladas en casa y el aviso de desalojo escondido en el cajón de la cocina. El orgullo y la necesidad libraban una batalla silenciosa en su interior. En los días siguientes, se encontraron por casualidad en la sala de espera. Daniel le llevaba chocolates calientes a Sophie y un café decente a Rachel. Conversaban sobre trivialidades, el tiempo que mejoraba, las noticias de la ciudad, las travesuras de Rex. Una tarde, mientras Sophie dormía con la cabeza en el regazo de su madre, Daniel comentó en voz baja: «Mi hermana trabaja en el registro municipal. Necesitan a alguien. El sueldo es mejor que en el restaurante». Rachel sintió que la cara le ardía. «¿Ha investigado nuestra situación?» «No ha sido necesario. Conozco las señales», respondió él, mostrando sus propias manos callosas. «Yo también crecí con una madre soltera». La confesión desarmó a Rachel. Por primera vez en años, se permitió considerar la posibilidad de aceptar ayuda, no por caridad, sino por un respeto mutuo. Entre cafés compartidos y conversaciones vacilantes, una frágil confianza comenzaba a florecer. Ambos cargaban con cicatrices del pasado, pero encontraban en el otro un espejo de sus propias luchas. Lo que los unía, más allá de las circunstancias extraordinarias, era el sincero deseo de proteger a Sophie. Al salir del hospital esa noche, cuando sus manos se rozaron accidentalmente al sujetar la puerta, ninguno de los dos se apartó. El breve contacto dijo más que 1000 palabras. Quizás había espacio para sanar viejas heridas mientras construían nuevos lazos. El veterinario de la Policía Civil fue categórico. Daniel Harris necesitaría reposo absoluto, y Rex también requería un descanso tras el estrés vivido. «Necesita un ambiente tranquilo durante unas semanas», explicó el profesional, observando cómo el perro policía permanecía inquieto en la consulta. Daniel dudó solo un instante antes de mirar a Sophie Miller. «¿Lo cuidarías por mí?», preguntó, con la voz aún débil por la prolongada hospitalización. Los ojos de la niña brillaron como nunca. Asintió con tal convicción que Rachel no tuvo el valor de oponerse, a pesar de las preocupaciones por el limitado espacio de su pequeño apartamento. La primera noche en casa de las Miller, Rex recorrió el lugar varias veces, olfateando cada rincón como si estuviera trazando un mapa del territorio. Cuando Sophie finalmente se acostó, agotada por los acontecimientos de las últimas semanas, el animal se colocó estratégicamente a los pies de la cama, con los ojos atentos fijos en la puerta. «Nos está protegiendo», le susurró Sophie a su madre, que observaba desde el umbral con una mezcla de gratitud y asombro. La rutina no tardó en establecerse. Por la mañana, Rex acompañaba a Sophie hasta la parada del autobús escolar, sentándose pacientemente hasta verla subir. Luego regresaba para quedarse con Rachel hasta que ella salía para su turno en la cafetería. Los vecinos, inicialmente sorprendidos por la presencia del perro policía, pronto se acostumbraron a la imagen del animal, esperando fielmente el regreso de la niña después de la escuela. «¿Has visto cómo no le quita los ojos de encima?», le comentó la señora Peterson a su marido, mientras observaban desde la ventana. «Es como si hubiera nacido para protegerla». En la escuela, Sophie adquirió una confianza que nunca antes había tenido. Los niños que solían ignorarla, ahora se disputaban el sitio a su lado en el comedor, ansiosos por escuchar historias sobre Rex. «Él entiende todo lo que digo», explicaba ella, con un discreto orgullo en la voz. Por la noche, cuando las pesadillas sobre la ventisca y el policía inconsciente todavía la acechaban, era el calor de Rex junto a sus pies lo que la devolvía a la realidad. La respiración acompasada del animal se había convertido en su canción de cuna. En Willow Creek, los comentarios se extendían rápidamente. En el mercado, en la farmacia, y especialmente en la cafetería donde trabajaba Rachel, la pregunta flotaba en el aire.
¿Quién había salvado a quién realmente aquella noche? Daniel los visitaba con regularidad, trayendo comida especial o juguetes para Rex. Observaba, con emoción contenida, cómo el perro y la niña habían desarrollado un lenguaje propio, hecho de miradas y gestos sutiles. Nunca lo había visto tan feliz, le confesó a Rachel durante una de esas visitas. Quizás él la necesitaba tanto como ella a él. Sophie, por primera vez desde que su padre se había marchado, ya no se sentía sola en el mundo. Con Rex a su lado, hasta los días más grises de Willow Creek parecían más brillantes. Rachel Miller sostenía la citación de la escuela con dedos temblorosos mientras esperaba fuera del despacho de la directora. El murmullo en los pasillos era inconfundible. Todos querían ver a la madre de la niña heroína. Cuando finalmente entró, la directora Sylvia Winters la recibió con una sonrisa tensa. Señora Miller, nos preocupa el impacto de esta exposición en Sophie. Apenas habla en clase, se niega a participar en los homenajes, y algunos compañeros han empezado a tratarla de forma diferente. Rachel suspiró. Era exactamente lo que temía. Sophie siempre había sido reservada, pero ahora se había cerrado aún más, como una concha protegiendo su perla interior. Entiendo su preocupación, pero mi hija nunca quiso ser el centro de atención. Solo hizo lo que creyó correcto en ese momento. De vuelta en la cafetería, Rachel notó las miradas y los cuchicheos. El local, que antes era su refugio, se había transformado en un escenario de especulaciones. Cogió el delantal e intentó ignorar a dos clientas habituales que bajaron la voz al verla. He oído que están a punto de perder la casa. Pobre niña, tan valiente y viviendo en esa situación. Las palabras cortaban como cuchillas. A Rachel se le cayó una bandeja, y el estruendo silenció momentáneamente el lugar. Su compañera, Patty, se acercó para ayudarla a recoger los trozos. No les hagas caso, susurró. La gente pequeña necesita hacer de menos a los demás para sentirse grande. Esa noche, mientras Sophie dormía con Rex vigilando al pie de la cama, Rachel se sentó a la mesa de la cocina y extendió las facturas atrasadas. El alquiler, la luz, el material escolar. Todo se acumulaba como la nieve de afuera. Daniel Harris, aún en recuperación, se enteró de la situación a través de Frank Donovan. El teniente le había mencionado de pasada que la familia Miller se enfrentaba a dificultades económicas y que el riesgo de desalojo era real. No puedo simplemente darles dinero, reflexionó Daniel, acariciando a Rex durante una visita. El perro, sintiendo su inquietud, apoyó el hocico en su mano. Pero tengo que hacer algo. Al día siguiente, Daniel llamó a un antiguo compañero de la academia que ahora trabajaba en el registro municipal. Había una vacante administrativa, un puesto estable que podría cambiarle la vida a Rachel. Sin mencionar su implicación, se las arregló para que la información llegara hasta ella a través del periódico local. Mientras tanto, en la escuela, Sophie libraba su propia batalla silenciosa. La niña que había conducido una patrulla en medio de una ventisca ahora luchaba contra algo igualmente aterrador. La atención no deseada y la presión de ser considerada especial, cuando lo único que anhelaba era la normalidad. La noticia llegó como un jarro de agua fría. Daniel Harris, que parecía estar recuperándose bien, sufrió una recaída grave. Una infección postoperatoria se había instalado silenciosamente, minando los progresos de las últimas semanas. Sophie estaba en la escuela cuando Rachel recibió la llamada del Hospital Santa María. Tenemos que volver al hospital, le explicó Rachel a su hija, tratando de mantener la voz firme. Daniel no está bien. Los ojos de Sophie se llenaron de lágrimas. Después de todo lo que habían pasado, la idea de perder al policía era insoportable. Rex, que estaba temporalmente a su cuidado, pareció sentir el cambio en el ambiente. El perro policía se puso inquieto, olfateando la mochila de Sophie y gimiendo en voz baja, como si comprendiera la gravedad de la situación. En el hospital,
El doctor Álvarez les explicó la situación con franqueza. La infección es resistente a los antibióticos que estábamos usando. Tenemos que cambiar el tratamiento y monitorizarlo en la UCI. Rex, normalmente obediente, se negó rotundamente a abandonar la habitación. Ni siquiera las órdenes firmes de los otros policías que visitaban a su compañero surtieron efecto. El animal se tumbó junto a la cama, con los ojos fijos en Daniel, como si su sola presencia pudiera ahuyentar el peligro. Siente que Daniel lo necesita, le susurró Sophie a su madre mientras observaban la escena desde la puerta entreabierta. Esa noche, sola en su habitación, la niña de 8 años miró al techo, rememorando los acontecimientos que los habían unido. Fue entonces cuando una comprensión simple, pero profunda, tomó forma en su mente. No tenía que enfrentarlo todo sola. Pedir ayuda no era una debilidad, era una forma de coraje. A la mañana siguiente, Sophie buscó a Rachel en la cocina. «Mamá, tenemos que hacer algo. ¿Podemos visitar a Daniel todos los días? ¿Llevarle cosas que le gusten?» La camarera miró a su hija con admiración. En medio de su propio cansancio y sus preocupaciones económicas, Rachel reconoció la importancia de aquel momento. «Claro que podemos, cariño». Así comenzó una rutina. Cada día después de la escuela, madre e hija iban al hospital. Le llevaban pequeños regalos, dibujos hechos por Sophie, una manta más cálida para los días fríos, la música que Daniel había mencionado que le gustaba. La enfermera Clara, siempre comprensiva, les permitía quedarse unos minutos más allá del horario de visitas. La habitación de la UCI, antes estéril e impersonal, fue adquiriendo toques de vida. Fotos de Rex, dibujos coloridos e incluso un pequeño jarrón con flores del jardín de la escuela transformaron el ambiente. «Ustedes traen calor», murmuró Daniel una tarde, cuando por fin consiguió mantenerse despierto más tiempo. «Ustedes y Rex son mi fuerza ahora». Sophie sonrió, sosteniendo la mano del policía. Había aprendido que salvar a alguien no ocurría solo en momentos dramáticos. A veces, era un proceso lento, hecho de pequeños gestos diarios de esperanza. El lunes por la mañana, trajo una noticia que cambió el rumbo de la investigación. Frank Donovan reunió a su equipo en la comisaría de Willow Creek para anunciar la captura del sospechoso del ataque a Daniel Harris. El teniente, con su pelo canoso revuelto tras noches sin dormir, parecía aliviado, pero su mirada severa delataba que algo más le preocupaba. «Hemos descubierto que la emboscada no fue una coincidencia», reveló Frank a la sala en silencio. El sistema de despacho envió coordenadas erróneas a la patrulla de Daniel esa noche. Fue dirigido a una zona aislada sin apoyo. La noticia corrió rápidamente por la pequeña ciudad. Rachel Miller se enteró mientras organizaba las mesas en la cafetería, cuando 2 policías comentaron el caso durante el desayuno. Sintió un alivio inmediato por Daniel, pero también una punzada de indignación por el fallo que casi le cuesta la vida. En el hospital, Daniel recibió la visita del teniente. «No fue culpa tuya», dijo Frank, entregándole el informe oficial. «El sistema te falló». Daniel cerró los ojos por un momento, permitiendo que el peso de la culpa comenzara finalmente a disiparse. Rex, tumbado junto a la cama, levantó la cabeza como si también comprendiera la importancia de aquel momento. Sophie se enteró en la escuela, cuando la profesora comentó la noticia del periódico local. La niña permaneció en silencio, pero sus ojos brillaban. Había creído en Daniel desde el principio, incluso sin entender completamente lo que había sucedido. La comunidad de Willow Creek, indignada por el fallo institucional, organizó una recogida de firmas exigiendo cambios en los protocolos de seguridad de la policía. El alcalde, presionado por los vecinos y la prensa local, convocó una reunión de emergencia con el mando del cuerpo. El jueves, el jefe de policía ofreció una rueda de prensa frente a la comisaría. Con voz firme, ofreció una disculpa pública por lo sucedido y anunció una revisión completa de los protocolos de comunicación y despacho.
Lo que le ocurrió al agente Harris es inaceptable, y no volverá a repetirse, aseguró, mirando directamente a las cámaras. Esa misma noche, Daniel recibió el alta del hospital. Rachel y Sophie lo esperaban a la salida, mientras Rex saltaba de alegría al ver a su compañero de nuevo en pie. El agente sonrió, aún débil, pero visiblemente aliviado. Se acabó, dijo, tomando la pequeña mano de Sophie. Ahora podemos seguir adelante. La niña asintió, comprendiendo que aquel «podemos» ahora los incluía a todos, unidos por circunstancias extraordinarias y por el deseo común de reconstruir sus vidas. La directora de la Escuela Municipal de Willow Creek, la señora Winters, convocó a Rachel Miller a una reunión especial. Con una sonrisa de orgullo, le anunció que Sophie había sido seleccionada para recibir una beca completa en la prestigiosa Academia Westfield, a 40 kilómetros del pueblo. El programa buscaba talentos excepcionales, y el coraje de la pequeña heroína había captado la atención del comité. Rachel sintió que el corazón se le aceleraba. Era la oportunidad que jamás habría podido ofrecerle a su hija con su sueldo de camarera. Uniformes nuevos, profesores cualificados, laboratorios modernos, todo lo que Sophie merecía. Al llegar a casa, encontró a la niña sentada en la alfombra del salón, leyendo un libro con Rex tumbado a su lado. «Tengo una noticia increíble», dijo Rachel, y le explicó lo de la beca. Pero el entusiasmo de la madre pronto chocó con la realidad cuando Sophie preguntó si Rex podría ir con ella. «Cariño, es un internado. No se permiten animales», explicó Rachel, tratando de ocultar su decepción. Sophie guardó silencio unos instantes, acariciando el pelaje del perro policía. Luego, con una madurez impropia de sus 8 años, respondió: «Yo no cambio a mis amigos por medallas». La decisión sorprendió a todos. Daniel Harris, aún recuperándose, visitó la casa de las Miller en cuanto se enteró del rechazo. Se arrodilló frente a Sophie y la miró a los ojos. «¿Estás segura?» «Es una oportunidad única», le preguntó el agente. «Rex se quedó conmigo cuando lo necesité. Ahora me toca a mí», respondió la niña, abrazando al perro. La noticia se extendió como la pólvora por el pequeño Willow Creek. La profesora de Sophie, conmovida por la lealtad de su alumna, compartió la historia durante una reunión en la iglesia baptista. Frank Donovan, que estaba presente, se levantó inesperadamente. «Si una niña puede demostrar tanta integridad, ¿qué estamos haciendo nosotros, los adultos?», cuestionó el teniente, sacando $50 de la cartera. «Propongo una campaña para mejorar nuestra escuela pública». En pocas semanas, el movimiento creció. Comerciantes locales, incluido el dueño del diner donde trabajaba Rachel, organizaron eventos para recaudar fondos. La comunidad se unió en torno a un objetivo común: transformar la escuela municipal en un lugar digno del potencial de Sophie y de los demás niños. Daniel, observando todo desde su casa durante la convalecencia, comprendió que el verdadero heroísmo no residía solo en el acto extraordinario de aquella noche de tormenta, sino en la sencillez de los valores que Sophie defendía: la lealtad, la amistad y el sentimiento de pertenecer a algo más grande que uno mismo. La primavera comenzó a despuntar en Willow Creek, derritiendo los últimos vestigios de la nieve que había sido testigo de aquella noche decisiva. Rachel Miller sonrió mientras se ajustaba por primera vez la placa de empleada del registro municipal. Después de 3 entrevistas y una rotunda recomendación de Daniel Harris, por fin había conseguido dejar atrás las bandejas y las propinas inciertas. «Te lo mereces», le dijo Daniel, esperándola a la salida de su primer día. Rex movía la cola a su lado, como si estuviera de acuerdo. El agente, ya totalmente recuperado, se había propuesto acompañarla en el trayecto hasta la escuela para recoger a Sophie. El nuevo empleo significaba mucho más que estabilidad financiera. Para Rachel, representaba recuperar la dignidad que años de juicios silenciosos le habían arrebatado.
En los pasillos del registro, nadie la miraba con lástima ni curiosidad morbosa. Era simplemente una empleada competente, una madre dedicada, una mujer que reconstruía su vida. Las tardes en el apartamento de las Miller también habían cambiado. Ya no había facturas apiladas en la mesa de la cocina, ni el miedo constante a no poder pagar el alquiler. Sophie por fin podía invitar a sus compañeros a estudiar, mientras Rex montaba guardia pacientemente junto a la puerta. La transformación se extendía por todo el pueblo. El diner donde Rachel había trabajado durante años se convirtió en el punto de encuentro para celebraciones improvisadas. Cuando la escuela pública recibió ordenadores nuevos, gracias a la campaña iniciada por el rechazo de Sophie a la beca, fue allí donde profesores y padres se reunieron para brindar. ¿Quién iba a decir que necesitaríamos una tormenta de nieve para derretir el hielo entre la gente?, comentó Clara, la enfermera, mientras tomaba un café con Frank Donovan. El teniente, menos severo en los últimos meses, asintió en señal de acuerdo. Daniel visitaba a las Miller casi a diario, llevándoles pequeñas sorpresas. Un libro para Sophie, flores del jardín de la comisaría para Rachel, golosinas especiales para Rex. En sus noches libres, cenaban juntos, construyendo lentamente una rutina que ninguno se atrevía a nombrar, pero que todos protegían con cariño. Una de esas noches, mientras Sophie dormía y Rex montaba guardia a los pies de su cama, Rachel le confesó a Daniel su mayor miedo. ¿Y si no puedo mantener todo esto yo sola? El agente le tomó la mano sobre la mesa de la cocina. Nunca más volverás a estar sola, respondió, con la misma certeza con la que Sophie había conducido el coche patrulla aquella noche de invierno. Ninguno de nosotros lo estará. Willow Creek, antes solo un lugar en el mapa, se estaba convirtiendo por fin en un hogar para todos ellos. La iglesia baptista de Willow Creek estaba decorada con una sencilla elegancia. Pequeñas luces blancas entrelazadas en los pilares creaban una atmósfera acogedora, mientras el aroma a café recién hecho impregnaba el ambiente. La ceremonia de reconocimiento se había planeado con discreción, respetando el deseo de Sophie Miller de evitar los focos. Sophie se ajustó, nerviosa, el vestido azul marino que su madre le había comprado especialmente para la ocasión. La niña solo había accedido a participar después de que Daniel Harris le prometiera que estaría a su lado, junto con Rex. El perro, a quien normalmente no se le permitiría la entrada en el recinto religioso, había recibido una excepción especial del pastor Williams, quien consideró que la historia del trío era lo suficientemente excepcional como para hacer una excepción a las reglas. Rachel observaba a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación. En los últimos meses, había sido testigo de la transformación de la pequeña. Seguía siendo tímida, pero ahora poseía una confianza silenciosa que le brillaba en los ojos. La camarera había cambiado su uniforme del diner por un vestido sencillo pero elegante, sintiéndose por primera vez en años parte de algo más grande que sus luchas diarias. El teniente Frank Donovan, con un traje formal en lugar de su uniforme habitual, dirigió la ceremonia con una cálida solemnidad. Cuando llamó a Daniel al pequeño escenario improvisado, el agente caminó con paso aún ligeramente vacilante, una secuela de la infección que casi se lo había llevado por segunda vez. Lo que ocurrió aquella noche de tormenta no fue solo un rescate, comenzó Daniel, con la voz firme a pesar de la emoción visible. Fue un recordatorio de que el heroísmo se presenta en todos los tamaños. Miró directamente a Sophie, que se sonrojó intensamente. Esta niña extraordinaria no solo condujo un coche patrulla por primera vez en su vida, sino que nos enseñó lo que es el coraje cuando todas las señales apuntaban a lo imposible. El salón, ocupado solo por personas cercanas, el doctor Álvarez, Clara y algunos otros empleados del hospital, compañeros policías, vecinos y profesores de Sophie, escuchaba en respetuoso silencio. Pero el heroísmo rara vez actúa en solitario, continuó el agente. La fuerza silenciosa de Rachel
criando sola a una hija con semejante carácter, merece tanto reconocimiento como el acto en sí. Sus ojos se encontraron con los de Rachel, transmitiéndole un mensaje que las palabras no podían expresar. Entonces, Daniel se agachó para acariciar a Rex, que permanecía sentado fielmente junto a Sophie. Y este compañero, que supo reconocer a una aliada cuando más la necesitábamos. Cuando terminó su discurso, el salón estalló en un sincero aplauso. Sophie, con los ojos anegados en lágrimas, aceptó un pequeño diploma de honor, pero inmediatamente lo compartió con Rex, colocándolo entre ambos mientras abrazaba el cuello del animal. El calor humano que llenaba el ambiente aquella noche pareció derretir los últimos vestigios del crudo invierno que había unido aquellas vidas improbables. Los primeros rayos de sol de abril derritieron las últimas capas de nieve en Willow Creek. Las flores silvestres despuntaban tímidamente en los parterres de la plaza central, como si comprobaran si era seguro emerger después del largo invierno. Sophie Miller observaba maravillada las transformaciones de la naturaleza mientras paseaba junto a Rex, que olfateaba el aire con renovado entusiasmo. La casa de las Miller, antes silenciosa y fría, ahora rebosaba vida. Rachel preparaba la cena del domingo mientras Daniel Harris ajustaba una nueva estantería en el salón. Un proyecto sencillo que simbolizaba algo mucho más grande, la permanencia. El aroma a estofado inundaba la estancia, mezclándose con las risas que llegaban desde la cocina cuando Rex intentaba robar un trozo de zanahoria caído en el suelo. Ni se te ocurra, bromeó Sophie, pero su tono cariñoso delataba cualquier intento de reprimenda. El perro policía, ahora oficialmente asignado a trabajar con Daniel a tiempo completo, meneó la cola como si entendiera la broma a la perfección. Las noches de los martes se volvieron sagradas para los juegos de mesa, en los que Rachel reveló un sorprendente talento para la estrategia. Los sábados, paseaban juntos por el parque municipal, donde Sophie inventaba historias sobre las nubes para un Daniel siempre atento, que nunca trataba su imaginación como algo infantil o trivial. En la escuela, la niña ya no era solo la heroína de la tormenta, sino simplemente Sophie, la chica a la que le gustaban los libros de astronomía y que tenía un perro que la esperaba fielmente en la puerta cada tarde. Rachel, ahora empleada en el registro, volvía a casa con el rostro menos tenso, con los hombros más ligeros. El teniente Donovan aparecía de vez en cuando para tomar un café, trayendo noticias de la comisaría y galletas caseras hechas por su esposa. Incluso el doctor Álvarez y Clara, la enfermera, se convirtieron en presencias constantes en las pequeñas celebraciones que tenían lugar en la modesta casa. Una tarde especialmente soleada, mientras observaba a Sophie enseñarle trucos nuevos a Rex en el patio, Daniel tomó discretamente la mano de Rachel. No hicieron falta palabras, solo una mirada compartida que hablaba de gratitud, de nuevos comienzos y de miedos superados. Creo que por fin lo entiendo, dijo Sophie esa noche, mientras se preparaba para dormir con Rex acurrucado a los pies de su cama. ¿El qué, cariño?, preguntó Rachel, arropándola con la manta. Que la familia no es solo la gente con la que naces, sino la que elige quedarse. La sabiduría de aquellas sencillas palabras hizo que a Rachel se le llenaran los ojos de lágrimas. En Willow Creek, donde todo había comenzado con una tormenta y un coche patrulla, 3 corazones antes solitarios habían encontrado refugio el uno en el otro, demostrando, día tras día, que el verdadero heroísmo residía en los pequeños gestos de amor, repetidos con paciencia, como copos de nieve que, juntos, transforman todo un paisaje.